Buenos días, este es el videoblog de Reddit con el patrocinio de Enfirme Trading Center, servicio de bolsa y renta. Encuentra beneficios adicionales entrando a ingresarios.com, también con el patrocinio de Ingresarios, nuestro texto guía. Por ahí comenzamos el análisis el día de hoy con los tests. Continúa potente el movimiento al alza. Gráfico diario se empieza a alejar de boxes, gráfico semanal también alejado de boxes. Creo que, bueno, ayer tuvimos un día de consolidación, a esperar nuevos boxes en el gráfico diario para gerenciar los que vienen largos, los que están esperando pues para entrar largos. Creo que deberíamos esperar un retroceso, el desarrollo tal vez de siguientes mínimos mayores o un nuevo box, por lo menos para ver cómo queda distribuida la subasta. Por acá tenemos el peso dólar en intradía, gráfico de 15 minutos, rompiendo la parte superior del box. Vamos a estar atentos a la apertura el día de hoy de romper o de abrir por encima del 1.757. Creo que podríamos buscar ese 1.762 o el 1.762, tal vez cerca de la zona de alto volumen a precio. Estaremos atentos. Por acá tenemos el peso dólar en el gráfico diario, semanal y mensual. Gráfico diario, pues no descartamos el desarrollo del mínimo mayor. Movimiento que se empieza a extender, se empieza a alejar de boxes. Tenemos nuevos boxes en el gráfico semanal y el precio pues alejado de ese nuevo set de boxes. Así que atentos con ese posible mínimo mayor en el gráfico diario. Y también estaremos atentos al nuevo set de boxes para ver cómo queda distribuida la subasta. IGBC por su parte también encontrando demanda el día de ayer. El precio sigue metido entre boxes. Tenemos resistencia el 14.844 y soporte el 14.570. Niveles claves para el IGBC que por ahora pues empieza a consolidar. Metido entre boxes, mínimos y máximos pues relativamente iguales. Colcap por su parte también con algo de consolidación, movimiento lateral. Por encima de boxes, el gráfico diario, gráfico semanal, pues ya se llevó el pivot anterior. Sin embargo, estamos alejados de boxes, no descartamos un retroceso tal vez en este marco de tiempo. La mensual me gusta bastante, es una P en desarrollo. Creo que esto podría buscar el pivot anterior en el gráfico mensual. Preferencial aval, retroceso el día de ayer al punto de control 1.274, de consolidar la ruptura de ese punto de control o una apertura tal vez por debajo de ese nivel, podríamos buscar el 1.262, sería su siguiente nivel de soporte. Tenemos soporte en la semanal al 1.247, niveles claves para el preferencial aval. Gráfico diario, pues tenemos resistencia al 1.286 para dejar planteada la doble hipótesis de romper esa zona por encima del 1.289. Creo que podríamos buscar el 1.300. Bueno, y continúa potente al alza preferencial Bancolombia, intentando romper boxes al alza. Tenemos soporte al 38.34 para que tengan en cuenta ese nivel. De mantenerse por encima de esa zona, pues creo que favorecemos largos. Gráfico mensual tiene mucho potencial alcista. Esto ya se está llevando el box y el pivot anterior, así que podríamos buscar el siguiente pivot. BBC por su parte consolidando, movimiento lateral, tenemos soporte al 30.14, formación en P en semanal, mínimo mayor en mensual, 30.52, creo que podríamos buscar ese nivel. Estaremos atentos el día de hoy a una posible ruptura del 30.90, a romper esa zona pues fluidez y valle, estaría entrando BBC. Bueno, continúa extendiendo su movimiento al alza Semargos mensual. Tenemos 2, 4, 6 meses consecutivos al alza. Sigue desarrollando mínimos mayores en semanal, aunque, ojo, con magenta, indicándonos sobrecompra. Y también el gráfico diario pues continúa desarrollando mínimos mayores. Canacol, por su parte, encontrando también algo de demanda el día de ayer, algo de consolidación. Tenemos resistencia al 3.34, soporte al 3.13. Bueno, mucho mejor Canacol Colombia. Por ahora por encima de boxes en el gráfico diario. Creo que tendría espacio para buscar el 6.000. Continúa consolidando en el gráfico semanal, no hay mucho que decir. Tenemos resistencia al 6.815. Por ahora pues
Vamos a darle tiempo, creo que la diaria podría ser largo. 6000 podría estar su siguiente nivel de resistencia. Bueno, continúa potente Celsia, movimiento fuerte al alza, 5580, fuerte al alza también el gráfico semanal, el gráfico diario, gráfico mensual, pues es una P en desarrollo. Se ve muy interesante la mensual, estaría entrando a zona de fluidez y valle, así que por ahora subasta en control de los compradores en Celsia. Bueno, consolidando Ecopetrol, una especie de máximo menor en desarrollo en diario. Creo que podríamos buscar el 5395. Ahí estaría el siguiente nivel de soporte. Esto continúa con potencial alcista en la mensual. El gráfico semanal también. Creo que podríamos esperar un mínimo mayor o el desarrollo de una posible formación en P. 5700, tal vez 5750, 5800 estaría su siguiente nivel de resistencia. Encontrando oferta, empresa de energía de Bogotá, dejando vela con cola de techo ayer. Tenemos resistencia al 1400, magenta en el navegador que nos indica sobre compra. Así que, bueno, no descartamos un posible retroceso en diario y semanal, aunque la mensual sigue con potencial alcista, esperando obviamente un cierre por encima de la parte superior del box. Bueno, algunos siguen el cóndor por encima de boxes en el gráfico diario, 1.570. Ahí tenemos soporte 5.70 y 5.60. De mantenerse por encima de esa zona, creo que podríamos favorecer una visita al 1.615. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Bueno, y comienza la corrección en el éxito el día de ayer, visitando punto de control 35.600, una apertura por debajo de ese nivel, pues podríamos buscar el 35.292. Ese es el siguiente nivel de soporte. Atentos con el éxito, creo que en semanal tendría espacio para corregir. Son asimétricos, se convierte en un nivel de resistencia bastante importante. Toda esta zona de romper, consolidar la ruptura de ese punto de control, pues tendríamos espacio para corregir un poco más. Grupo Sura encontrando demanda el día de ayer. Tenemos soporte al 36.928. De romper ese punto de control, podríamos buscar el 37.732. Es un mínimo mayor en semanal y formación en P en mensual con potencial alcista. Creo que podríamos buscar el 40.000, siguiente nivel de resistencia. De hecho, lo hablamos el año pasado, el año anterior. Me gusta bastante esta acción. Creo que continúa con mucho potencial alcista en la mensual. De la misma forma, preferencial Grupo Sura, desarrollando, bueno, al alza en el gráfico diario, rompiendo boxes al alza, 38.004 es el siguiente nivel de soporte. De mantenerse por encima de esa zona, pues seguimos favoreciendo largos en preferencial Grupo Sura. Nivel clave también de soporte en semanal, 37.656. Inverargos, potente al alza, también rompiendo el día de ayer parte superior del box. Encuentra demanda en el punto de control, 21.004. Ahora estamos por encima, bueno, estamos en el 21.300 por encima de boxes en el gráfico diario. Formación en P en semanal. Sandwich bullish, formación en P en mensual. Esto tiene mucho potencial alcista. 22.000, siguiente nivel de resistencia. Bueno, parece ser una formación en B, en ISA, por fuera de boxes. Por fuera de boxes también en la semanal. Descartamos un retroceso un poco más profundo. Interesante ISA-GEN. Movimiento lateral. Hace, bueno, bastante. Un movimiento tal vez de más de 2-3 meses en rango. Pero ojo con una ruptura de esta zona. 2.570, 2.580. De romper esa zona, pues esto tiene potencial alcista, se empieza a ver muy interesante en la mensual y en la semanal también. Seguimos por encima de boxes, 2.600, siguiente nivel de resistencia en semanal. Encontrando demanda ayer Nutresa, aunque estamos por fuera de boxes en el gráfico semanal, perdón, gráfico diario, gráfico semanal, pues estamos en zona de soporte, punto de control. De fallar, pues creo que tendría espacio para hacer una corrección tal vez un poco más profunda. Por acá empieza a aparecer magenta en el navegador y el navegador en diario, pues favoreciendo cortos contra tendencia. Preferencial Avianca Taca,
Bueno, creo que camino al precio de emisión. Por ahora, por encima de boxes 4600 es un soporte el 4562. Esa es la parte superior del box. De mantenerse por encima de esa zona, pues esto tendría potencial para buscar el 4700. Cerca del pivot anterior, ahí estaría su siguiente nivel de resistencia. Gráfico mensual con mucho potencial alcista. Es un mínimo mayor o formación en P en desarrollo. Bueno, preferencial Hellbank tiene potencial alcista en la diaria, no tanto en la semanal. Creo que estaríamos esperando una ruptura tal vez del 500 por encima de esa zona o 490 por encima de esa zona. Creo que tendría mucho potencial alcista. Es una especie de P en el gráfico mensual, así que vamos a darle tiempo. Por ahora, potencial alcista en la diaria. Preferencial de vivienda, encontrando demanda el día de ayer. Soporte al 22.940, esa es la parte inferior del box. Tenemos resistencia al 23.180, de romper nuevamente ese nivel, pues creo que podríamos buscar el 23.500, siguiente nivel de resistencia en diario. Bueno, Petrominerales, fuerte el movimiento al alza con potencia, luego de ese potente retroceso en mensual, pues empieza a reaccionar en este marco de tiempo. Estaremos esperando tal vez un box. Por ahora en diario y en semanal esto continúa con potencial alcista. Estamos en zona de resistencia en semanal. De romper ese 16.200 por encima de esa zona, quizás podamos buscar el 17.000 o el 18.000, siguiente nivel de resistencia. PREC, por su parte, consolidando en semanal. Creo que es bajista PREC, definitivamente. En semanal, en diario, pues parece ser una formación en B, ayer rompiendo boxes a la baja. Y en mensual, pues tendría espacio para buscar nuevamente el 35.940. Bueno, y los índices con potencial alcista nuevamente, por encima de boxes el SPY en el gráfico diario. Ojo con una apertura el día de hoy, mostrando alguna corrección en los futuros. Ojo con una apertura metido entre boxes. De hacerlo, una apertura tal vez uno por debajo del 1.4661, pues creo que podríamos buscar el 1.4590 el día de hoy. Estaremos atentos. Por ahora, resistencia también en el gráfico semanal. También por corrección por parte del futuro del Nasdaq en este momento. Estaremos atentos a la apertura. Ojo con una apertura por debajo de la parte inferior del box en diario. Pues creo que podríamos ver una corrección tal vez un poco más profunda el día de hoy. Vamos a estar atentos. Y por último el DIA. Tenemos, bueno, potencial alcista en DIA en el gráfico diario. Creo que puede buscar el 1.36, tal vez su siguiente nivel de resistencia, o 1.3644. Tenemos soporte al 1.3404 en semanal. Y en el gráfico diario, atentos con este nivel, 1.3420. Son niveles claves de soporte. Así que atentos con una apertura tal vez metido entre boxes. Por debajo de ese 1.3420 podríamos buscar el 1.3363, siguiente nivel de soporte. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Este es el videoblog de Reditum con el patrocinio de Firme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Encuentra beneficios adicionales entrando a ingresarios.com, también con el patrocinio de Ingresarios, nuestro texto guía. Les habló Luis Arias. Nos vemos en la noche con el videoblog FX.